Comienzo, Lian. Pues sí, oficialmente, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la segunda, lo que sería la segunda sesión de la serie ECO para trabajadores de la salud. Mi nombre es Lian Meléndez García y soy especialista en comunicación en salud de Americares Puerto Rico. Hoy estamos cerrando casi el mes de marzo, solo falta mañana. Y en este mes se cumplen 2 años de la pandemia en Puerto Rico. Así que por eso quisimos traer ¿verdad? Para que dialoguemos y hablemos un poco sobre el tema del impacto del COVID en la salud mental. Mensualmente nosotros le estamos trayendo un tema referente a la sesión. La sesión es titulada Respuestas sobre la vacuna y el refuerzo contra el COVID-19 a un año de la inmunización. Esta serie se logra gracias a una colaboración entre el Puerto Rico Science Trust y Americares Puerto Rico y es como parte de un proyecto financiado en su totalidad por un acuerdo de cooperación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocido como los CDC. Así que muchas gracias a todas las personas que se han conectado y los que se conectaron la sesión pasada, que estuvo muy interesante también, me contaron. Y queremos dar un agradecimiento especial a la gente del Puerto Rico Science Trust, quienes nos ofrecen asistencia técnica. Por eso me gustaría dejarles con mis compañeras Liz Mariel y Melanie para que hablen un poco sobre el proyecto ECO. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Proyecto ECO. El Proyecto ECO es una comunidad de aprendizaje continuo entre los profesionales, donde vamos a crear una red de intercambio de conocimiento entre los expertos y los participantes, aprendiendo unos de otros a medida que van a surgir las mejores prácticas. Tendremos una sesión didáctica y junto a un panel de expertos en salud presentaremos un caso en el que ustedes, los participantes, pueden conversar sobre soluciones. Les recordamos que esta sesión será grabada para fines educativos. Si se sienten cómodos, los animamos a que enciendan sus cámaras, ya que esto contribuirá a que nuestra sesión sea mucho más atractiva. Les recordamos que tengan sus micrófonos apagados mientras hacemos la didáctica, pero queremos escucharlos durante el tiempo de discusión. Recuerden también que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas o comentarios en cualquier momento y pueden levantar la mano utilizando el botón que se encuentra en la parte inferior en donde dice participantes. Y luego pueden también presentar, y luego también le pedimos que se presente para el beneficio de todos los participantes. Muchas gracias. Bien, ahora para quienes se están uniendo hoy por primera vez, me gustaría que conozcan a nuestro panel de expertos. Estas son las personas que nos acompañan para apoyar en el análisis de los casos y también ofrecen algunas de las presentaciones didácticas. Hoy están con nosotros el doctor en Psicología Cognitiva y Salubrista Miguel Marrero Medina, quien es gerente de servicios de salud mental y apoyo psicosocial de Americares Puerto Rico. La doctora en psicología Ibelis Morales Rodríguez, quien es gerente de programas de Americares Puerto Rico. Carlos Dones Román, asociado de preparación y enfermero de Americares Puerto Rico. Y entonces la sesión didáctica de hoy está a cargo de la doctora Osmary Cruz Amador, quien es psicóloga clínica de profesión y coordinadora de servicios de salud mental y apoyo psicosocial para Americares Puerto Rico. Así que ahora les dejo con la doctora Osmary, para que nos hable sobre el tema a 2 años de la pandemia, impacto del COVID en la salud mental. Muchas gracias, Lian. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Gracias por conectarse una vez más a esta reunión que tenemos, ¿verdad? Mensualmente. Qué bueno que continuamos viendo caras conocidas y que han continuado mostrando interés en estos temas tan importantes. Como bien mencionaron las compañeras, esto no es un webinar tradicional, ¿no? Así que les invitamos a que enciendan sus cámaras, utilicen el chat y tengamos una conversación para hacer la dinámica más interactiva. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Denme un momentito. Estoy tratando de... No. Disculpen. A ver.
Si alguien pudiera confirmarme que se puede ver bien la presentación, Sí. que se ve pantalla Sí, se ve completa. bien. Perfecto, bien, gracias a todos y a todas. Como bien comentó Lian, este mes cumplimos 2 años desde el inicio de la pandemia, por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿no? Desde el inicio de las restricciones. Y por eso hemos titulado la sesión de hoy a 2 años de la pandemia, impacto del COVID-19 en la salud mental. Y sabemos que la pandemia del COVID-19 ha tenido una influencia significativa en la salud mental y no solamente la población general ha sufrido estas consecuencias, sino que los profesionales de la salud han recibido un gran impacto. Entre los largos turnos de trabajo, el aumento significativo en pacientes, menos tiempo de calidad con su familia, la incertidumbre de qué pasará, todo esto unido a las responsabilidades rutinarias que ya todos tenemos, ha desencadenado un sinnúmero de signos y síntomas que han afectado los aspectos sociales, emocionales y conductuales de las personas alrededor de todo el mundo. Así que hoy vamos a estar conversando acerca de cómo la salud mental ha sufrido grandes consecuencias desde inicios de la pandemia del COVID-19. Y esto lo vamos a hacer conociendo estadísticas sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental, y también vamos a identificar factores y consecuencias emocionales asociados a la pandemia del COVID-19. Al final, estamos hablando de salud mental, ¿no? Así que es importantísimo que aparte de hablar de las consecuencias que ha tenido la pandemia en la salud mental, ofrezcamos estrategias que promuevan el autocuidado y bienestar para continuar promoviendo esa salud mental en nosotros y en las personas a nuestro alrededor. Así que, como ya mencioné, la pandemia del COVID-19 no solamente ha traído consecuencias en la salud mental de la población, sino que lamentablemente también ha creado nuevas barreras para quienes ya padecen de alguna condición. Podemos observar en la gráfica de la izquierda en su pantalla una encuesta que realizó la Fundación Kaiser Family al principio del 2021 y dio a conocer, y podemos ver esto representado por la columna anaranjada, dieron a conocer en esta encuesta que 4 de cada 10 adultos en los Estados Unidos reportaron síntomas de ansiedad y depresión. Y esto es impactante porque representa un aumento significativo, ya que en 2019, como podemos ver en la columna azul, la estadística reportada fue 1 de cada 10, así que de 1 de cada 10 aumentó a 4 de cada 10. Por otro lado, en la gráfica a mano derecha, hay estudios que demuestran que con la llegada de la vacuna, y esto lo estábamos hablando antes de comenzar formalmente, las personas con la llegada de la vacuna han comenzado a vislumbrar el fin de la pandemia. Y aunque poco a poco los reportes asociados a la sintomatología de estrés han comenzado a disminuir aproximadamente desde enero de 2021, no ha sido de manera significativa. Y esto lo podemos ver en la gráfica como desde enero de 2021, esa lineacita ha bajado, pero muy poquito, y vemos que todavía cerca del 50% de la población reporta que la pandemia tuvo un impacto negativo en su salud mental. ¿Y qué nos dice esto? Que todavía debemos mantenernos alerta en cuanto a la atención de salud mental. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del COVID-19 ha paralizado los servicios de salud mental esenciales. Esta estadística es impresionante. Se ha paralizado el servicio de salud mental esencial en el 93% de los países del mundo. Y sabemos que, lamentablemente, la demanda ha ido en aumento. Esto ha sido representado por una encuesta que llevó a cabo la Organización Mundial de la Salud, que abarcó 130 países, y se exponen los efectos en el acceso a los servicios de salud mental. Y como podemos ver en pantalla, más del 60% de estos países reportaron limitaciones en los servicios de salud mental destinados a personas vulnerables. El 67% reportó limitaciones en los servicios
de orientación psicológica y de psicoterapia. 30% limitaciones en el acceso a psicofármacos, 78% en los servicios de salud mental en las escuelas y 75% limitaciones en los servicios de salud mental en el lugar de trabajo. Así que vemos cuán alarmantes son estas cifras. Casi todas ¿verdad? Reportan estadísticas más del 50%. Y esto nos permite ver cómo en el momento en que más necesarios son los servicios de salud mental y cuando más está sufriendo la salud mental de las personas alrededor de todo el mundo, el acceso a estos servicios ha sido significativamente limitado alrededor de todo el mundo. Ahora bien, hablemos un poco acerca de quienes están en mayor riesgo de tener consecuencias en su salud mental a causa de la pandemia. Y me gustaría comenzar con los niños y adolescentes. Y es que sabemos que los niños son más vulnerables a efectos adversos según su tamaño físico y su capacidad social y emocional para conectarse con los proveedores de servicios, ¿no? Para solicitar esa asistencia que necesitaran. Además, sabemos que no tienen la misma habilidad cognitiva que un adulto para interpretar este tipo de eventos. Y tampoco podemos dejar a un lado la forma en que su rutina cambió desde que tenían que estudiar desde la casa, la interacción con sus pares fue limitada o nula y con sus familiares de la misma manera, y también han sido bombardeados con información que es difícil de entender. Los adultos con condiciones de salud preexistentes están en mayor riesgo de tener complicaciones de salud a raíz de un diagnóstico de COVID-19 y esto genera en estas personas miedo, ansiedad, entre otras reacciones emocionales. Además, como vimos, en muchas partes ¿verdad? Alrededor de todo el mundo, los servicios de salud se han visto limitados para estas personas. Los trabajadores esenciales, y yo creo que aquí todos, ¿verdad? De alguna u otra manera somos trabajadores esenciales. Pero específicamente hablando acerca de los trabajadores de la salud, recordemos que estos han estado directamente involucrados en diagnóstico, tratamiento y cuidado de pacientes afectados con COVID-19. En promedio, trabajan 16 horas al día y a esto se le suma el incremento de casos confirmados, la limitación de equipo de protección personal, la falta de medicamentos específicos disponibles para el tratamiento de COVID y muchas veces sienten que su trabajo no es valorado por la administración. También, lamentablemente, sabemos, y esto yo creo que todavía pasa, que el solo hecho de un trabajador de la salud estar en un lugar público vistiendo su uniforme, que de momento salió de trabajar y tuvo que detenerse en el supermercado, en la farmacia, esto generaba reacciones de las demás personas y lamentablemente estaban siendo víctimas de estigma social. Me gustaría compartirles esta información en la que podemos ver la diferencia entre un trabajador esencial y un trabajador no esencial en reportes de síntomas de ansiedad o depresión, inicio o aumento en el uso de sustancias y el suicidio. Y podemos ver en las primeras dos columnas, siendo la más oscura el trabajador esencial, vemos cómo los trabajadores esenciales reportan mayor cantidad de síntomas relacionados a trastornos de depresión y ansiedad. La cantidad es mayor en comparación con un trabajador no esencial. En las dos columnas en el centro de esta gráfica podemos ver cómo también la diferencia es significativa en el reporte de que iniciaron o aumentó el uso de sustancias controladas para enfrentar o cope, ¿verdad? Con las emociones o el estrés asociados a la pandemia del COVID-19. Y vemos la diferencia de que los trabajadores esenciales, un 25% reportó, a diferencia de un 11% de los trabajadores no esenciales. Y por último, de 30 días antes de comenzar a contestar esta encuesta,
22% de los trabajadores esenciales consideraron seriamente el suicidio, a diferencia de los trabajadores no esenciales, que fue un 8%. Así que vemos cuán significativamente la pandemia ha trastocado la salud mental de los profesionales de la salud, en específico, ¿verdad? Los trabajadores esenciales. En cuanto a los adultos jóvenes y las madres con niños menores de 18 años de edad, estos dos se encuentran entre los grupos que más reportan que el estrés y la preocupación asociados a la pandemia han tenido algún impacto en su salud mental. Los jóvenes, recordemos que han sido afectados por el cierre de las universidades y a consecuencia de esto se han afectado sus metas académicas y también se han afectado significativamente sus interacciones sociales y han sufrido de pérdida de ingresos. También las madres con niños pequeños, sus responsabilidades han aumentado significativamente y su carga de trabajo porque han tenido que trabajar desde la casa y a la misma vez atender a los niños por la necesidad de cuidado o cuando estaban estudiando desde la casa. Así que estos dos grupos han sido quienes más han reportado que han tenido un impacto en su salud mental a causa de la pandemia. Y por último, y no menos importante, los adultos mayores. Recordemos que al inicio de la pandemia se recalcaba que este virus atacaba mayormente a los adultos mayores o viejos, generando en ellos esto, ansiedad y temor. Y también le vamos a sumar a esto el exceso de información, la dificultad para entender la misma o incluso la falta de acceso a información confiable. También se vieron afectadas sus interacciones con sus familiares, con recursos de apoyo, con servicios de salud, y reconocemos que a causa del aislamiento pudiera a largo plazo, la limitación del uso de estas destrezas cognitivas pudiera a largo plazo desarrollar sintomatología asociada a la demencia. Así que vemos cómo estos son los grupos que mayormente han reportado haber tenido consecuencias negativas en su salud mental a causa de la pandemia. Abundando un poco más acerca de los trabajadores de la salud, me gustaría entonces compartirles información de una revisión sistemática de 38 estudios que reportaban las consecuencias de salud mental en los trabajadores de la salud durante la pandemia. Y esta revisión sistemática fue presentada en el International Journal of Nursing Studies en septiembre de 2021, así que es bastante reciente. Y se llevó a cabo un metaanálisis en el que se sintetizó la prevalencia acumulada de problemas de salud mental. En esta participaron médicos, enfermeros y trabajadores de la salud aliados. Y la prevalencia acumulada de situaciones de salud mental fue la siguiente y la podemos ver en pantalla. El reporte de sintomatología asociada a estrés postraumático o lo que conocemos como PTSD por sus siglas en inglés fue de 49%, ansiedad 40% y depresión y angustia o distress 37%. Como podemos observar, lamentablemente el estrés postraumático es el trastorno que más ha sido reportado por los trabajadores de la salud y esta sintomatología asociada a este trastorno permanece más a largo plazo, a diferencia de la ansiedad, depresión y angustia que pudieran disminuir con la estabilización o la estabilidad de la propagación del virus. Es importante que reconozcamos que esta prevalencia es mayor, o sea, estos reportes son mayores de los que se recopilaron en el mismo estudio realizado en el 2020 por Salari, lo que sugiere entonces que la situación ha empeorado. Ahora bien, como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 trajo consigo un sinnúmero de cambios drásticos y en pantalla podemos ver algunos de los factores asociados a la pandemia que impactaron la salud mental de la población. Vemos que algunos son recientes y vemos que otros hacen referencia a aspectos desde el inicio de la pandemia. Y lo que queremos demostrar es el cúmulo de eventos o cambios que hemos estado viviendo desde marzo de 2020 que de alguna forma u otra han tenido efectos en la salud mental de la población en general, manifestándose entonces ahora, 2 años después, las grandes consecuencias. Y comenzamos con la muerte de un ser querido y sabemos
que, ¿verdad? En Puerto Rico se reportan poco más de 4,000 defunciones adjudicadas a la pandemia del COVID-19. Y sabemos que en cualquier circunstancia la pérdida de un ser querido es un proceso difícil, pero a esto le añadimos las restricciones expuestas como parte de la pandemia, que muchas veces limitaban el acompañamiento con esa persona hospitalizada y el contacto con esa persona. Las estadísticas reportan que 3 de cada 10 personas que conocen a alguien que falleció por complicaciones del COVID dicen haber tenido un impacto mayor en su salud mental. La pérdida o aumento de trabajo, ¿no? Y sabemos que a causa de las restricciones de la pandemia, muchas personas alrededor del mundo perdieron su trabajo, trayendo estos problemas, ¿verdad? Trayendo estos problemas económicos en el hogar. Y por otra parte, ya hablamos de cómo la carga de trabajo ha aumentado de manera significativa en los profesionales de la salud. El aislamiento, ¿no? Y recordemos que esto fue como quizás el cambio más drástico que tuvimos que atravesar. Y es que nuestras interacciones sociales sufrieron, ¿no? Un gran impacto desde los inicios de la pandemia, porque pasamos periodos de tiempo prolongados sin tener esa interacción física con nuestros seres queridos y nos limitamos de tener celebraciones importantes, ¿no? Como bodas, nacimientos o festividades con las personas que queremos. Está de más discutir los cambios en la rutina y estilo de vida. Sabemos que nuestra rutina cambió drásticamente de un momento a otro y comenzamos a trabajar desde las casas, los niños también estudiar desde las casas, teníamos que salir todo el tiempo con una mascarilla puesta, hubo un momento en que había que utilizar guantes, así que, ¿verdad? Hemos sufrido muchos cambios. El miedo al contagio, y no solamente propio, sino también el temor a contagiar a un ser querido o a una persona inmunocomprometida. Y este factor puede ser uno de los más potenciales contribuidores al impacto negativo de la pandemia en la salud mental, ya que las estadísticas reportan que 6 de cada 10 personas reportaron que el estrés y la preocupación de que ellos o algún miembro de su familia se contagiara, ha tenido un impacto negativo en su salud mental. Tenemos el exceso de información y sabemos que durante 2 años hemos estado expuestos a una gran cantidad de información que ha ido en constante cambio. Y el exceso de información, sea correcto o no, nos va a cargar emocionalmente. A causa de esta constante exposición podemos experimentar miedo, ansiedad, preocupación, confusión, entre otros. Y de la misma manera, el informarnos con fuentes no confiables, que lo mencionaron hace un ratito en el Bacu Tertulia, ¿verdad? Y estas noticias que promueven información alarmante sin ser confirmada o sin ser evidenciada científicamente, lo que conocemos como infodemia, van a generar en la población un sinnúmero de reacciones cognitivas y emocionales que a largo plazo pudieran tener efectos en la salud mental. También se ha recopilado información acerca de la vacunación, en específico las personas reticentes a la vacunación. Y es que también se ha reportado sintomatología de ansiedad en personas que no se han vacunado y deben hacerse una prueba de COVID-19 semanalmente como requerimiento de su trabajo. Por otra parte, ya hablamos de la necesidad de escuela o cuidado para los niños y cómo esto ha trastocado muchas familias, en especial a las madres que han tenido que quedarse en la casa trabajando o padres, ¿no? Madres o padres que han tenido que quedarse en la casa trabajando y atender a sus chiquitines. El acceso limitado a servicios de salud, no solamente en Puerto Rico, sino también en el mundo entero. Ya vimos cómo se ha visto afectado. Y por último, el prejuicio por tener COVID-19, que sabemos que en ocasiones muchas personas preferían no compartir con otras personas que tenían el diagnóstico o que tuvieron diagnóstico de COVID-19 por miedo al estigma o al rechazo de otras personas. Vemos entonces aquí, no voy a ir una a una, pero vemos entonces aquí algunas de las consecuencias en la salud mental. Y es que se pudiera experimentar confusión, desconfianza, frustración, tristeza, entre otros. Ustedes pueden observarlos en pantalla. No obstante, en cuanto al uso o abuso de sustancias, la Fundación Kaiser Family
En una encuesta realizada en junio de 2020 indicaron que el 30% de los adultos el 13% de los adultos había reportado iniciar el consumo de sustancias o aumentar su consumo. Y lamentablemente las muertes por sobredosis fueron significativamente altas en los meses de marzo, miren esto qué interesante, de marzo a abril de 2020. Y esto, entonces, si nos ponemos a pensar, coincide con el comienzo de los lockdowns asociados a la pandemia. Y es que en este periodo de tiempo, las muertes por sobredosis lamentablemente aumentaron de manera significativa. También en una encuesta realizada por la Fundación Kaiser Family, a 5.412 adultos de 18 años o más, un 11% reportó haber tenido pensamientos suicidas en los 30 días antes de haber completado esta encuesta. Y esto ha ido en aumento en el transcurso de la pandemia y se pronostica que continúe así, se pronostica que esto continúe aumentando. Ahora bien, ¿qué podemos hacer entonces para trabajar o para afrontar todo lo que ya hemos discutido, ¿no? Y vamos a hablar un poco entonces acerca de algunas estrategias para cuidar nuestra salud mental. Y comenzamos por cuidar nuestro cuerpo. ¿Y qué entonces abarca esto? Ya esto, ¿verdad? Lo hemos mencionado anteriormente, pero vamos a hacerlo hoy con un poco de detalle porque el tema hoy es salud mental. Así que vamos a hablarlo con detenimiento. La importancia de cuidar nuestro cuerpo y comenzamos por dormir lo suficiente, ¿no? Y debemos intentar irnos a dormir y despertar a la misma hora cada día para establecer ese horario, ¿no? Un horario regular. Practique actividad física de manera regular. Y es que la actividad física regular y el ejercicio van a contribuir a reducir la ansiedad y a mejorar el estado de ánimo. Así que identifique alguna actividad que involucre movimiento, no tiene que ser un ejercicio ¿verdad? Demasiado intensivo, sino que un ejercicio que ponga su cuerpo en movimiento, ¿no? Y también aprovéchalo para establecer contacto con la naturaleza, dar una caminadita, correr bicicleta, etcétera. La alimentación saludable, opte por tener una alimentación saludable y escoja una dieta balanceada. Es importante que evitemos grandes cantidades de comida chatarra y azúcares refinadas y limitar el consumo de cafeína, ya que esto pudiera agravar el estrés, la ansiedad y pudiera desarrollar problemas para dormir. Evite el tabaco, el alcohol y las drogas. Sabemos que el aumento el consumo, de tabaco va a aumentar el riesgo de enfermedad pulmonar, lo que aumenta entonces el riesgo de contraer COVID-19. Y por otra parte, el alcohol sabemos que no es una estrategia adecuada para afrontar, ya que podría precisamente reducir nuestra capacidad de afrontar las situaciones de manera adecuada. También evitar el uso de drogas o medicamentos a menos que sean recetados por su médico. También es importante limitar el tiempo en las pantallas, ¿no? Limitar nuestra exposición a los dispositivos electrónicos, incluyendo dejarlos de un lado 1 hora antes de irnos a dormir. Y por último, relájese y recargue. Saque tiempo para usted mismo. Algunos minutos de silencio, de desconexión, practicar alguna estrategia de meditación, que ya hemos hecho unas cuantas desde los inicios de nuestras sesiones de ECO, yoga, atención plena, escuchar música o leer un libro. Usted escoge cuál es la estrategia que le es más efectiva y practíquela regularmente. Ya hablamos de cuidar nuestro cuerpo, ahora vamos a hablar de cuidar nuestra mente y es importante que mantengamos una rutina regular porque esto contribuye de manera positiva a nuestra salud mental. Y no solamente mantenga una rutina a la hora de irse a dormir, sino también la hora de bañarse, la hora de prepararse durante la mañana y vestirse, la hora de las meriendas y la hora quizás de estudiar con sus hijos o usted comenzar su trabajo. Debemos limitar la exposición a los medios y noticias. Ya hablamos de cómo esto es uno de los factores que ha contribuido a, ¿verdad?, quizás tener impacto negativo en nuestra salud mental y llevamos 2 años recibiendo constantes noticias e información, así que
Debemos evitar las redes sociales que mayormente compartan rumores o noticias falsas y busquemos fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, el CDC, nuestra página de AmeriCares, la página del Puerto Rico Public Science Trust, etc. Manténgase ocupado, ¿no? Y es que las distracciones saludables pueden ser útiles para desconectarse de los pensamientos negativos y contribuyen a, ¿verdad? Estos pensamientos negativos podrían contribuir a la ansiedad y la depresión. Así que leer un libro, escribir, hacer manualidades, cocinar, comenzar un proyecto nuevo de remodelación, lo que usted entienda que sea beneficioso para usted y le mantenga ocupado. También es importante enfocarnos en pensamientos positivos, ¿no? Comenzar quizás cada día haciendo una lista de las cosas por las que usted está agradecido y siempre mantener un sentido de esperanza aceptando los cambios a medida que ocurran. Importante también apoyarse en sus creencias espirituales, si usted, ¿verdad?, tiene algunas, y esto pudiera traer consuelo y calma en momentos difíciles. Y por último, establecer prioridades, ¿no? Sabemos que con metas razonables cada día, identificando los pasos para alcanzar cada una de esas metas, nos da sentido de propósito y de utilidad. Y siempre celebrarnos, mire, por más pequeñito que sea ese logro, usted celébreselo y bébase un refresquito o compártalo con otra persona, pero celébrelo. Ya hablamos acerca de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente. Ahora vamos a hablar de cómo conectar con otras personas. También es una estrategia de autocuidado. Y comenzamos por hacer conexiones, ¿no? Si usted trabaja desde su casa o se encuentra aislado por un diagnóstico de COVID-19, es importante que encuentre ese momento del día para usted conectar, ¿no?, virtualmente a través de correos electrónicos, de mensajes de texto o de videollamadas. También es beneficioso para la salud mental el hacer algo por otra persona, ¿no? Esto nos va a dar sentido de propósito y utilidad. Y ayudar a otra persona es una excelente manera de ayudarnos a nosotros mismos. Así que puede ser un amigo, puede ser un miembro de la familia, puede ser un vecino, especialmente si son personas, ¿no?, de edad avanzada. Y por último, apoye a un miembro de la familia o un amigo. Si conoce a alguien que debe estar en cuarentena o está en un hospital, ¿no?, identifique formas de mantenerse en contacto con esa persona a través de la tecnología. Ahora bien, ya para ir terminando, recordemos que el estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo a situaciones estresantes. Así que es totalmente esperado, ¿verdad?, que experimentemos un sinnúmero de reacciones cuando nos enfrentamos a una crisis como la pandemia del COVID-19. Y pueden haber situaciones que sobrepasen nuestros recursos o habilidades para afrontarlas. Muchas veces, ¿verdad?, estas situaciones las intentamos manejar por nosotros mismos, intentamos manejar esas reacciones por nosotros mismos, pero también pudiera llegar el momento en el que nos continuemos sintiendo desesperanzados, tristes, frustrados, irritables, ansiosos, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo. Así que cuando estos signos o síntomas permanezcan por varios días consecutivos y tengan consecuencias negativas en nuestra vida laboral, familiar, social o personal, es momento de buscar ayuda profesional. Y aquí es donde reconocemos qué es esperado y qué no lo es. Así que el buscar ayuda cuando usted la necesite es importante, porque esperar demasiado pudiera que, ¿verdad?, el esperar demasiado porque estos síntomas mejoren por sí solos pudiera hacer que se agraven o empeoren. Así que algunas sugerencias para dar ese primer paso para buscar ayuda: usted puede ponerse en contacto con un amigo o con un ser querido, ¿no?, que sea de su confianza y usted pueda hablarle de lo que siente y de lo que piensa sin ser juzgado. Se puede poner en contacto con su líder espiritual, puede contactar el programa de ayuda al empleado en su lugar de trabajo y solicitar un referido a un profesional de la salud mental. También puede compartirle estas inquietudes a su médico primario y solicitarle un referido a un profesional de la salud mental.
En Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, la agencia AMSCA, la Administración de Servicios de Salud Mental contra la Adicción del Departamento de Salud, que nos ofrecen apoyo y ayuda y guía sobre información y opciones de tratamiento. Importantísimo recordar que las ideas o pensamientos suicidas deben ser atendidos con inmediatez. Así que usted debe contactar a un profesional de servicios de salud mental o puede utilizar la línea Paz de AMSCA, llamar al 911 o acercarse a la sala de emergencia más cercana. Importantísimo también continuar practicando esas estrategias de autocuidado, aun cuando los síntomas hayan disminuido. No los deje a un lado, a lo mejor digo, ya me siento bien, ya tengo que dejar de hacer esto. No, continúe practicándolo porque los síntomas asociados al estrés, a la ansiedad, no van a desaparecer como arte de magia. Y recordemos entonces que continuar practicando estas estrategias de autocuidado va a significar el cuidar de nuestra salud mental y va a aumentar su habilidad para afrontar los retos venideros. Me gustaría entonces compartirles ya para terminar un recurso adicional que nos provee el CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Tenemos aquí en la parte de arriba, mano izquierda, en letras como color vino, la página www.quehacerahora.org. Y esto es, el qué hacer ahora, es una campaña de comunicaciones que diseñó el CDC para promover y fortalecer el bienestar emocional y la resiliencia de personas que estén atravesando situaciones de estrés, de duelo y otras pérdidas debido al COVID-19. Así que accesando esta página, vemos aquí, y me resultó súper interesante, que dice, ¿cómo te sientes? A menudo nos preguntan esto y decimos bien, vamos. ¿Cuánto se identifica con eso? Ponga en el chat un número 1 o levante la mano para verlos en la cámara. Si cada vez que a usted le preguntan, ¿cómo estás? Usted dice, bien, ¿verdad? Eso es como una respuesta automática. Así que lo hacemos o lo decimos, perdón, inclusive aunque no estemos bien. Y veo por ahí que hay un montón de personas coincidiendo conmigo con el número 1 en el chat. Gracias por responder. Así que esta página nos provee, no sé si pueden ver bien, que dice de verdad, ¿cómo te sientes hoy? Siento miedo, siento duelo, siento tristeza, siento enojo, y cuando usted da clic en cada una de estas, le va a aparecer información relacionada a esa emoción o a ese sentimiento. También a mano derecha podemos ver algunas capturas de pantalla de opciones que dan para usted iniciar una conversación, buscar motivación conociendo experiencias o estrategias de otras personas que le han sido exitosas, y también hay un enlace para usted tener contacto con recursos de salud mental. Por último, hay un renglón que dice, ¿necesitas ayuda ahora mismo? ¿No sabes a dónde acudir? Encuentra líneas telefónicas de apoyo para comunicarte ahora mismo. Así que es una excelente herramienta para continuar educándonos sobre la salud mental y tener ese acceso a recursos, a personas que han pasado por experiencias similares, que nos sirven de motivación, ¿no? Para continuar buscando ayuda o continuar contribuyendo a nuestra salud mental. Por lo menos hasta aquí mi parte de la presentación. Espero que haya sido de utilidad y que el tema de hoy, ¿verdad?, que ha sido uno muy solicitado por todos ustedes, haya sido de beneficio. Así que es el momento de preguntas. Antes de pasar a la presentación del caso, si hay alguna, voy a estar aquí pendiente al chat. No hemos terminado, no se vayan, que ya mismo viene la presentación de caso, pero este es el momento entonces de conversar acerca de este tema tan interesante que hemos tocado hoy. Voy a entonces a dejar de compartir la pantalla para vernos. Ahora sí. Les invitamos a que enciendan los micrófonos, las cámaras y compartan, ¿verdad? Siempre cuidando la confidencialidad, respetando la confidencialidad. Comparta alguna experiencia, personal o profesional. Mencionan por aquí, ¿puedes compartir las referencias del final? Sí, ya
Voy a compartir la pantalla en unos minutitos para que puedan tomar una foto y así tengan acceso a las mismas. Vamos a ver cuántos profesionales de la salud mental hay aquí y si quisieran compartir con nosotros si en efecto ¿verdad? La demanda de servicios ha aumentado en el transcurso de la pandemia o se ha mantenido igual. No sé si alguien quisiera compartirlo. Saludos nuevamente por aquí, Yanira. Sí, Hola, acá Yanira. Hola, en la clínica de Lajas. Yo trabajo para la clínica de migrantes y así el volumen de pacientes ha aumentado grandemente durante la pandemia. Al principio no querían venir, ¿verdad? Porque pues tenían miedo a contagios, ya pues ahora está fluyendo y casi ya más del 90% son de forma presencial. Pero sí aumentó, inclusive ya las citas, ¿verdad? Que no, yo veo al paciente que se lo asigno al psicólogo, son más lejos cada vez por el alto volumen que estamos teniendo de pacientes y en efecto toda la presentación que usted dio pues recoge, ¿verdad? Toda esa información que ¿verdad? Hemos ido viviendo día a día en el área de trabajo. Claro, gracias Yanira por compartir esa información y verdad, alguien que tiene contacto directo con la población nos confirma que en efecto los casos han ido en aumento, la demanda de servicios. También hemos escuchado que en salas de emergencia ha ido en aumento el reporte de pacientes que llegan no necesariamente por una condición de salud física, sino reportando sintomatología emocional o conductual, ¿no? Reacciones en su cuerpo que le asustan y de momento cuando ya están todos los exámenes listos y hacen el cernimiento, la realidad es que son reacciones asociadas quizás a ansiedad, a un ataque de pánico, depresión o inclusive ideas suicidas o homicidas, ¿no? Las personas están llegando a las salas de emergencia. Veo por aquí, Mirelsa tiene el micrófono encendido. Sí, adelante. Quería compartir, gracias por esa excelente presentación. Quería compartir, Gracias. Yo soy psicóloga clínica en práctica privada y soy directora de educación de la Red Panamericana de Bioética y Comunicación. Y nosotros acabamos de hacer una investigación de 2 mesas redondas, una con profesionales de la salud y otra con administradores y directores médicos, sobre el impacto de la pandemia, ¿verdad? Buscando signos de burnout, de fatiga por compasión y de angustia moral. Y estamos en el proceso, vamos a tener una pequeña presentación en la modalidad de póster ahora en el summit que va a haber del Trust, esta primera semana de abril. Pero quería compartirles que nosotros estábamos esperando, fue impactante, los testimonios fueron impactantes en la mesa de profesionales de la salud. Eran profesionales de Puerto Rico, República Dominicana y Chile. Y a pesar de que eran diferentes profesionales de diferentes especialidades, había médicos intensivistas, había una médica paliativista que ella trabaja con pacientes, ¿verdad?, en etapa terminal, y aún así las experiencias que contaban y las experiencias del efecto sobre su salud mental y sobre su vida personal fueron impactantes. Pero lo que más nos impactó no fue esa mesa, porque eso lo esperábamos. Fue la mesa de administradores y directores médicos, que pensamos que no iban ni a hablar mucho porque a lo mejor se iban a sentir como que responsables o que los estábamos responsabilizando de la situación. Okay. Y todo lo contrario, se comportaron de la misma manera que los profesionales de la salud, y las cosas los testimonios que compartieron, ¿verdad?, respecto a la pérdida, por ejemplo, de médicos y enfermeras, a lo que vivieron tratando de habilitar espacios donde no los había, tratando de habilitar espacios del contacto con la muerte de profesionales, por ejemplo, un técnico de terapia respiratoria que acabó teniendo que poner cuerpos en las bolsas porque no había personal. Wow. Fue bien impactante y me alegra mucho que traiga esto, porque realmente los profesionales de la salud tenemos la tendencia a empujarnos y nos empujamos hasta el límite, y a veces no nos damos cuenta cuando ya pasamos ese límite. Sí, así que eso era lo que quería compartir. Gracias por compartir esa información tan valiosa, y es sumamente interesante lo que trae, ¿verdad?, en cuanto a las experiencias de los profesionales de la salud de servicio directo y los administrativos, porque a lo mejor pensamos,
los administrativos no están en contacto directo con los pacientes, ellos no han sufrido tanto todo esto, pero esto es como quizás, ¿verdad? Y Miguel, que es apasionado del teatro, la administración es como backstage, ¿no? Como lo que pasa tras bastidores. Nosotros vemos lo que está ahí al frente, pero no vemos cómo quien tiene el control de todo ese movimiento y toda esa logística tras bastidores, que es el personal de administración. Así que, ¿verdad? Es interesante como usted dice que a lo mejor esperaban que no trajeran tanta información, pero les sorprendieron y eso nos confirma que también han sufrido, ¿verdad? Han tenido consecuencias en su salud mental. Veo que Miguel tiene la mano levantada. Gracias, Mirelsa. No, está muy interesante el estudio que nos comparte Mirelsa y a ver si después nos ponemos en contacto. Me gustaría que habláramos porque hice un estudio parecido, pero con personal de oncología, personal oncológico, incluyendo ¿verdad? Médicos oncólogos, personal de enfermería oncológica, personal de trabajo social y psicooncólogos y residentes. Y muy interesante porque los niveles eran muy elevados de estrés, ya de por sí, pues al ser una población que tiene mucha fatiga y preocupación por su tipo de trabajo. El que los pacientes estuviesen atrasándose para llegar provocaba que llegaran con diagnósticos más tardíos. La cantidad de trabajo, el ver deterioro también en pacientes, el miedo a que se fueran a contagiar sus pacientes, o sea, fue también bien llamativo en esa población. Y lo más que llamaba la atención era que la falta de saber a dónde dirigirse para buscar apoyo y ayuda en la parte emocional. Así que nosotros empezamos haciéndolo en oncología. Nuestro interés principal había sido en oncología, pero y tenemos una psicooncóloga, de hecho, en el equipo de Chile, la doctora Daniela Rojas, y nos pasó. ¿yo la conozco? ¿A Daniela? Pues ella, Sí. ella está con nosotros en el Qué proyecto. chévere. Ella es nuestra directora de portavocía. Pues en el proceso, yo di un taller para el Colegio de Tecnólogos Médicos, ¿verdad? Sobre una capacitación precisamente sobre burnout y fatiga por compasión. Y la respuesta fue tan abrumadora que yo regreso y le digo, chicas, vamos a aguantar lo de la oncología un momento y vamos a trabajar con la pandemia, a ver qué encontramos. Y ahí es que descubrimos toda esta información. Así que sí, con muchísimo gusto compartimos después. Que perfecto. De hecho, presentó en un congreso recientemente en Madrid de bioética. Qué bien. Rafaela, veo que tiene el micrófono encendido. No sé si desea compartir. Sí, yo quiero Adelante. compartir una experiencia que tuve con mi esposo, que pues cuando hablaron de rechazo, yo lo llevé, bueno, le dio COVID y lo llevé para realizarse una placa de pecho que su médico le mandó a través de una orden, ¿cómo se llama? Digital, virtual. Virtual. Y entonces, en uno de los centros de salud que hay en mi pueblo, especiales, lo rechazaron porque tenía COVID y que no lo podían atender. Entonces, la excusa que me dieron fue que tenía que tener una prueba negativa para poderlo atender. Y yo dije, bueno, pues entonces que después que se muera, puedo hacerle la placa porque lo están mandando porque tiene muchas complicaciones y pasamos casi un mes. Yo creo que yo lo dije la vez pasada en la conferencia, que pasamos muchos dolores de cabeza. Pero nada, resolví en otro pueblo que no era el mío. Y pues mi esposo salió con pulmonía y después le hicieron otras pruebas adicionales para pues, darle seguimiento. Y lo otro que quería decir es que el estrés y los ataques de pánico, yo tengo 2 nietos, una es un varón y una nena. El varón está en Estados Unidos y la nena está acá en Puerto Rico y ambos pasaron por ataques de pánico cuando todo esto de la pandemia. Inclusive el varón dejó la universidad y no quiso entrar este año hasta que todo se controle y no tenga que estar virtual. La nena sigue estudiando, se ha mejorado muchísimo, la tienen en tratamiento. Ok, gracias Rafaela por compartir esas experiencias y verdad, comenzando con la información que compartió sobre su esposo, por lo menos, ¿verdad? Pudo resolver, qué bueno que pudo resolver, pero vemos
como hasta los mismos profesionales de la salud pudieran ¿verdad? Expresar estigma y rechazo hacia pacientes y muchos enfermeros nos han compartido experiencias de sala de emergencia que llegan el paciente, pasa por la recepción, pasa por el triage, pasa por el enfermero, pasa por este, pasa por otro, y cuando llega donde el médico es que le dice, doctor, yo estoy positivo a COVID. Entonces el doctor dice, ahora es que lo estás diciendo, después que quizás pasaste por todas esas manos, estuviste todo el rato esperando en la sala de emergencia, cuando desconocen a lo mejor que si lo hubieran dicho desde un inicio, el trato y la atención hubiera sido diferente y hasta hubiera sido más rápida. Así que O vemos quizás no cómo, hubiesen atendido porque a o nosotros en nos el ha caso que pasado, le pasó, o como le pasó a pues, usted, ¿verdad? Pero vemos que existe, que es real el rechazo y la estigma hacia personas que hayan tenido un diagnóstico o hayan estado relacionados con alguien que tuvo un porque era diagnóstico. yo y todo el mundo me miraba por encima del hombro y yo me hice Y 4 usted no. pruebas y yo, gracias a Dios, no me contagié. Gracias a Dios. Y vemos también cómo, ¿verdad? Los jóvenes universitarios, en el caso de sus nietos, también han sufrido las consecuencias de quizás todas las demandas que han venido con la pandemia y cómo han tenido que postergar sus estudios académicos por quizás retomarlos en un momento en el que se sientan más tranquilos y menos estresados y menos presionados. Vi por aquí que alguien, no, Miguel, Y no yo, sé si... Ajá, Edgar, adelante. y saludo, me encantó el tema. Para que Gracias. yo soy diferente, yo trabajo en el sistema de instituciones juveniles, específicamente en la cárcel juvenil de Ponce. Y pues, a diferencia de muchos empleados del gobierno, nosotros hemos estado trabajando desde que comenzó la pandemia porque tenemos unos jóvenes que dependen de nosotros. No, Agradezco parado. tanto el tema porque habló tantas cosas que nos identificamos, porque esto ha sido un proceso de que primero el sistema correccional de por sí es bien estresante. Yo soy trabajador social y tengo a cargo un grupo de trabajadores sociales que tuvimos como más de 10 jóvenes que nos llegaron enfermos con COVID. Gracias a Dios no tuvimos ninguna condición grave, pero primero todos los factores que nos jodean, pues era suficiente, más el aspecto legal, más que, por ejemplo, en el gobierno todavía tenemos mucha dificultad con el internet para las vistas del tribunal. ¿Y qué ocurrió? Un momento dado la presión fue tan y tan grande que ahora es que yo digo que nos estamos empezando a sentir un poco mejor. ¿Por qué? Porque la demanda fue tan alta, ¿verdad? Porque yo podía estar en mi trabajo, pero estaba en mi trabajo pensando en que si me llegaba un joven enfermo de la calle, claro, tenemos todo el equipo, pero siempre uno está con interrogantes si el virus está en el aire y se nos puede pegar. Y por otro lado tenemos que servirlo. Orgullosamente tengo que decir, ¿verdad? Hay mucha gente comprometida con todas estas situaciones y yo nunca tuve un empleado de mis trabajos sociales que me dijera, yo no voy a ir porque el niño tiene COVID. Y eso lo digo con mucho orgullo porque esto es un reto, ¿verdad? Un reto para el paciente y para los jóvenes que servimos y un reto para nosotros los profesionales. Claro. Por otro lado, ahora es que siento, ¿verdad? Como les digo, que estamos cayendo con un poquito de tiempo porque las cosas como que se han ido normalizando. Pero quería traerlo porque si malo es un hospital, tú tener una persona pues que tenga una condición, pero es en una institución juvenil. Y a pesar de todo, ¿verdad? Como tú le transmites a un joven que había una enfermedad que muchas veces tuvimos en lockdown porque surgieron muchos casos, no podían ver su familia, no podían ir a las actividades, tenían que estar todo el tiempo con mascarilla. Fue un reto bien grande. Pero sí, entiendo que fue una experiencia de mucho crecimiento y seguimos fortaleciéndonos nosotros en nuestras vidas, fortaleciendo pues que esto sea un proceso de enseñanza y que se pueden lograr muchas cosas. Así quería compartirlo para que supieran, ¿verdad? Que muchos empleados estuvieron fuera, pero hubo muchos que estuvimos en la línea de batalla y que si nosotros no hacíamos el trabajo, nadie lo hacía. Nadie lo iba a hacer. Sí. Exacto. Gracias, Edgar. Qué interesante todo eso que acabas de compartir y sé que muchas personas se unirán a mis palabras agradeciendo, ¿verdad? Todo el trabajo que hace, porque como menciona, si trabajar en una institución es retante por su naturaleza, imagínese entonces complicar ese cuadro con una pandemia, limitación de personal, todos los cambios que trajo esto, ¿verdad? Todas esas emociones que se exacerban en estos jóvenes, así que debe haber sido un reto y agradecemos su trabajo y todo lo que ha hecho. Y usted mencionó algo muy importante, ¿no?
que no hemos hablado todavía. Eso sería, ¿verdad? Estaríamos aquí una hora más, pero el miedo de los profesionales de la salud de exponerse y llevar el virus a su casa, que a lo mejor tenían bebés, niños pequeños. Así que, ¿verdad? Ha sido un reto muy grande y han tenido que enfrentarse a yo le digo algo, si usted me preguntara a mí, ¿verdad? Yo como supervisor, mi reto era que mis compañeros no se enfermaran. Y no estoy hablando de trabajo social, estamos hablando de 120 empleados que estuvieron trabajando día a día. Y que cada vez que salía un joven, pues cuando se hacía la academia, que descubríamos que había otro compañero empleado, asegurarnos, ¿verdad?, que estuviese bien. Y yo creo que eso nos ayudó mucho en este proceso. Y por otro lado, ¿verdad?, que los jóvenes se sintieran servidos. Es curioso porque cuando empezaron las visitas familiares en el sistema correccional, estos eventos de que los jóvenes volvieran a ver a su familia, eso no tiene precio. Y yo creo que orgullosamente uno dice, lo logramos y que sus hijos estén bien, porque uno llamar a un familiar de un joven, como me pasó muchas veces que tuve que llamar hasta jueces porque estuvieron expuestos en sala con el menor que yo tengo aquí, aquellos silencios cuando tú le interpretabas, mire, su señoría, el joven que usted estuvo allí el día antes en la sala me dio positivo a una prueba no de antígeno molecular. Tiene síntomas agudos, pues necesitamos que todos los que estuvieran en contacto, ¿verdad?, según las medidas de salud, pues se hagan la prueba. Y esta experiencia de verdad, yo decía, wow, qué responsabilidad tan grande. Pero yo creo que nos ha enseñado mucho, ¿verdad? A pesar de que la pandemia, podemos pensar que hay muchas cosas negativas que han llegado, hay otras que nos han dado mucho crecimiento. Y si usted me preguntara a mí, para mí yo aprendí muchísimo. Y seguimos aprendiendo. Así que agradezco el taller porque ha sido excelentísimo, aunque entré tarde, pero lo que pude escuchar de mucho beneficio. Qué bueno. No se preocupe que lo estamos grabando, así que van a tener acceso a él más adelante. Pues, y Mirelsa, que solicitó las referencias, van a estar para ustedes ahí. Gracias a todos por compartir estas experiencias tan excelentes y que han contribuido tanto a este tema tan espectacular. Ahora entonces les voy a dejar con Lian, que nos va a hablar un poco acerca del próximo paso en esta sesión ECO. Gracias, Mari. Pues en cada sesión nosotros compartimos un caso y esto es con el fin de que ustedes, ¿verdad?, como participantes puedan ofrecer soluciones y discutir estrategias para atender la situación presentada. Ustedes también pueden compartir un caso real, siempre y cuando de forma anónima, sin comprometer la confidencialidad de los pacientes, ¿verdad?, y de los participantes. Y al final de la sesión le vamos a compartir ese enlace. Pero ahora quiero dejarles con el doctor en psicología cognitiva, Miguel Marrero, para que nos hable sobre el caso de hoy. Pues hola nuevamente. Tuve la oportunidad de compartir con muchos de ustedes en el cafecito, ahorita en la tertulia. Pero vamos a hablar del caso, como bien nos dice Lian, vamos a estar hablando de un caso real, así que hemos cambiado el nombre por razones obvias. Vamos a estar hablando entonces de Julia. Julia es una mujer de 29 años que es casada, así que tiene bastante apoyo de su esposo. Es madre de 2 niños de 9 y 11 años. A principio de la pandemia por COVID, estamos hablando de para el mes de junio del 2020, Julia se contagió con COVID, por lo que fue hospitalizada. Durante este periodo pensó que moriría y que no podría criar a sus hijos, y eso emocionalmente, según palabras de ella, la destruía. Al cabo de unos días, fue empeorando su salud hasta que pasó a la unidad de intensivo y tuvieron que ponerle en respiradores. Poco a poco, al pasar de un tiempo, fue recuperándose hasta lograr ser dado de alta posteriormente. Sin embargo, y según nos narra la propia Julia, esto fue solo el principio de los problemas. A raíz de la enfermedad y según su apreciación también de las vacunas, ya que está posteriormente, más adelante la vacuna, que comenzó a tener unos síntomas que le están destruyendo la vida, y esto es una cita. Perdón. Entre los síntomas ella refiere problemas respiratorios, específicamente perder la capacidad de respirar profundamente y de momento de la nada comenzar a hiperventilar. En esos momentos comienza a tener dolor de pecho. Como no puede respirar, piensa que se va a morir. También tiene taquicardia, ¿verdad? Estamos hablando de latido fuerte o rápido del corazón, sudor excesivo, temblores, debilidad o mareos. Ella llega a tener sed todo el tiempo y resequedad en la boca.
alega que cuando tiene estos problemas respiratorios, que repito, aduce que están relacionados a su vivencia con COVID y empeorados con la vacuna, ella alega que tiene como una especie de hormigueo y dolor o entumecimiento en las extremidades como neuropatía cuando está en esas situaciones difíciles. Todo esto ha ido de la mano a un aumento significativo de peso. Ella pasó de pesar 130 libras, una mujer ¿verdad? Bajita, que pesaba 130 libras, a estar pesando en la actualidad 175 libras, un cambio que se dio en un periodo de casi 2 años. También indica tener problemas de sueño, específicamente insomnio. Julia ha visitado múltiples médicos buscando ayuda y nadie encuentra el origen de su sintomatología. Ahora bien, sin intentar diagnosticar, ¿verdad? Porque no queremos hacer esto aquí, ¿qué podríamos pensar de lo que está viviendo Julia? ¿De qué forma ustedes creen que podríamos ayudar a Julia? Y como proveedores de servicios de salud, ¿qué podríamos recomendarle hacer a Julia? Vamos a ver si... Miguel, ya rapidito aquí hay personas comentando en el chat y nos dicen, mi opinión personal, lo que le pasa a Julia son síntomas de ansiedad. Interesante. Vamos a ver si alguien más quiere encender el micrófono o compartir en el chat. Y porque usted, ¿verdad? Si nos pueden decir por micrófono o por el chat, ¿cómo lo ven como síntomas de ansiedad? Bueno, yo Ajá. pienso que muchos de estos síntomas, casi todos, son compatibles con un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que me parece que hay 2 cosas que tenemos que mirar. La primera es que tiene que hacerse evaluar por un médico porque puede ser síntomas de long COVID. Algunas de esas cosas que están ahí son compatibles con lo que están llamando long COVID, ¿verdad? Que es un COVID prolongado. Así que ella, pues, hay que descartar eso antes de decirle a Julia que lo que ella tiene es ansiedad. Y claro, sí, el resto de los síntomas son bastante compatibles con un trastorno de ansiedad. Inclusive habría que chequear un poco más porque podría ser un post-trauma, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí hay muy poca información sobre, ¿verdad? Cuándo y cómo, y sobre si ella, si tiene asuntos de evitación y otras cosas que tienen que ver con post-traumatic. Pero yo lo primero que haría es hacerle evaluar por un internista. Pues le voy a dar un dato adicional, le voy a dar unos datos adicionales. Ya ella ha ido a varios médicos, ha ido a buscar ayuda con distintos médicos, le han hecho pruebas de tipo respiratorio, neurológica, física, le han visto distintos especialistas y no encuentran, ¿verdad? Ningún tipo de trastorno, digamos, fisiológico, o sea, una causa fisiológica a su sintomatología relacionada con COVID o con la vacuna. Sin embargo, ella piensa que es así. En la conversación que tuvimos, incluso comenzó, mientras describía lo que estaba pasando, comenzó a tener una de estas crisis que ella misma describía. Y pues ya entonces nos mueve más hacia pensar en un post-traumático o en un trastorno de ansiedad. En el caso, yo recibo muchos pacientes así acá en la clínica, porque pues como tenemos, ¿verdad? Médicos generalistas, cuando ellos van donde el médico nos indican, ¿verdad? Que pues el médico no los refiere porque no encuentra, ¿verdad? Ya qué más hacer con el paciente. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar con él. En muchas ocasiones pues terminamos, ¿verdad? Diagnosticándolo con ansiedad y termina entonces con psiquiatra, con su médico primario y con el psicólogo en terapia para poder entonces ayudar, ¿verdad? Con toda esta sintomatología. Y han mejorado. ¿Y qué le podríamos, definitivamente, ¿verdad? También esa es nuestra impresión. Nos identificamos con eso. ¿Qué más nos pueden decir? Nos dicen por aquí en el chat, yo he tenido la experiencia de todos los síntomas que representa Julia. He buscado ayuda profesional, pero es cuestión de poner mucho de nuestra parte. Respiración, tener contacto con la tierra por 15 minutos, ¿verdad? Que llamamos grounding. Alejarse de todos los medios noticiosos, que ahorita hablábamos de la infodemia, o sea, la infodemia no solamente la información errónea que nos dan, sino la cantidad de información que nos dan es un trigger, es un detonante muchas veces de
de todo este tipo de cosas. Y lo más importante es tener, ¿verdad? Sí, para los creyentes, mucha oración espiritual. Es debido a lo sucedido. Julia, ¿verdad? Podría ser postraumático. Muchas gracias y gracias por compartirnos esa experiencia. Nos dicen por aquí también, además de los síntomas de ansiedad, tiene aumento de peso, sería conveniente buscar ayuda psicológica y una evaluación nutricional. Definitivamente, ¿verdad? Un componente multidisciplinario que pueda ayudar y que pueda apoyar. Pasó por unos procesos traumáticos. O sea, hay que reconocer que pasó por un proceso traumático en un momento muy complejo donde no había mucha información tampoco, donde la impresión que teníamos y lo que sabíamos era que si llegas al hospital y te ponen un respirador, ¿verdad? Ya saben lo que la gente decía en aquel momento. Así que hay un elemento de trauma. No volvemos, o sea, estamos haciendo aportaciones de lo que creemos. No pretendemos con esto diagnosticar. La recomendación, como nos decía Mirelsa, es que busque una evaluación y necesitamos más información que la que tenemos a mano ahora mismo, pero como bien dicen, algo que no debemos descartar, y esto lo hemos visto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en tantos medios, cuando empiezan a decir síntomas y casos y nos dicen, esto fue la vacuna, esto es ahora el long COVID, esto es, oye, casi nunca se menciona la posibilidad de que hayan elementos emocionales, que es algo que también hay que evaluar y hay que trabajar. O sea, es importante trabajar desde la perspectiva de trauma, porque ha sido un proceso, no solamente estar enfermo, o sea, hemos vivido en un proceso traumático. No sé si alguien que nos quiera comentar algo, alguien que nos quiera... Miguel menciona, perdón, Yanira, sí, adelante. Discúlpeme, ¿verdad? En el caso de nosotros, tuve un paciente, yo creo que lo había discutido en una de las reuniones que habíamos tenido, que él me llegó, era maestro, que lo obligaron indirectamente porque él no se quería poner la vacuna y se puso la vacuna, y luego de ponerse la vacuna empezó a sentir el dolor en el pecho, estuvo hospitalizado, en el hospital le dijeron que no encontraban qué tenía, le empezó a dar mareo, vómito, bueno, de todo le empezó a dar. Y entonces cuando empezamos a trabajarlo, gracias a Dios ya le dimos de alta, pero pues era una ansiedad severa porque él decía que todos los síntomas que a él le habían comenzado habían sido después de la vacuna, y era algo emocional realmente. Yo de hecho estuve viendo un caso, ahora que menciona, ¿verdad? Relacionado a la vacuna, viendo un caso que estuvo meses en evaluación de estudio porque tenía múltiples síntomas característicos de problemas neurológicos, ¿verdad? Y eran somatizaciones. Era esa parte, ¿verdad? Trastorno, digamos, sí, psicofisiológico, ¿verdad? Reacciones fisiológicas a su nivel de ansiedad. Así que sí, es bien importante que lo tengamos en cuenta. Osmarí, creo que ibas a decir algo. Sí, y va a leer nada más un comentario aquí del chat que mencionan que además de los síntomas de ansiedad tiene aumento de peso y sería conveniente buscar ayuda psicológica y una evaluación nutricional. Correcto. ¿Verdad? Que mencionamos la importancia entonces de ese abordaje multidisciplinario. Y saben que lo he visto para muchas áreas. Ahora lo vemos con COVID, pero a mí me gusta mucho cuando se trabaja, por ejemplo, con personas con problemas del corazón. Vemos ese abordaje multidisciplinario donde no solamente trabaja el cardiólogo, trabaja el nutricionista, trabaja el internista, incluso muchas veces se deriva también a atención psicológica, en apoyo en salud mental. En otras condiciones no pasa esto, ¿verdad? Muy pocas veces pasa en cáncer. Claro, ese es un tema que a mí me apasiona mucho, pero muy pocas veces pasa, y en COVID tampoco. En COVID, ¿verdad? Tampoco. Y yo creo que el abordaje multidisciplinario es bien importante para este tipo de factores. Tenemos otro mensaje. Ajá. Sí, en el chat mencionan, una persona sugiere explorar más detalles ante las expresiones de que moriría, pero se puede dialogar sobre los patrones de descanso y los patrones de alimentación. Recomendar que retome prácticas que realizaba antes de sufrir con la condición de COVID, integración de la familia en los eventos para hacer
para ser factores de apoyo, ya que menciona que son muy importantes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a Carlos. Definitivamente, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento irracional es muy característico, ¿verdad? Y se puede trabajar directamente. Hay modelos y hay formas que podemos trabajarlo, aún incluso si estuviéramos hablando de que estamos hablando de que en efecto, si fuera el caso de sintomatología a causa de enfermedad, el pensamiento irracional sí se puede trabajar. Así que por eso un poco mencionamos la importancia de trabajar con esa área. Como usted bien dice, la parte de descanso, así que el trabajo con la higiene del sueño, el trabajo con los distintos ejes relacionados al descanso va a ser importante, y por supuesto la alimentación va a ser importante. Sabemos que cuando hay situaciones de ansiedad, cuando hay situaciones depresivas, cuando hay situaciones, ¿verdad?, distintos, digamos, factores que nos afectan emocionalmente, muchas veces nuestros patrones de sueño y de alimentación cambian. Así que, de hecho, son red flags, son banderas rojas de que algo está sucediendo. Así que definitivamente. Y claro, algo que mencionamos, porque se vio claramente en el caso, es que contaba cuenta con el apoyo de su pareja y de sus hijos, ¿verdad? Así que eso es un recurso que se puede, que definitivamente la evidencia nos dice que es muy, ¿verdad?, de mucho beneficio. Miguel, hay otro comentario aquí en el chat. Sí, Menciona Mirelsa, aún antes del COVID, la experiencia de la unidad de cuidado intensivo y de estar en un ventilador está entre las más traumáticas. eso es así. Si se le suma lo que expresa Miguel de todo el estrés asociado al COVID, sobre todo al principio de la pandemia, no es extraño para nada ver este grupo de síntomas. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, prácticamente nuestro cerebro está, nuestro cuerpo y nuestro cerebro es fantástico. Está diseñado para cuidarnos, para protegernos. Cuando tenemos una situación que entiende que es de peligro o emergencia, se activa. Así que lo que podríamos estar viendo es un proceso de activación del sistema nervioso para protegerse. Lo que pasa es que no sabemos cuándo diferenciar que se ha acabado, ¿verdad?, que el león está ahí o el león se fue. Así que sigue en el proceso del fight or flight. Así que es enseñarla, ¿verdad? Enseñar a ese cerebro de Julia a decir, ya el león se fue. Necesitamos, ¿verdad?, desactivarte. Pero definitivamente es exactamente, es una, ¿verdad? En todos los trastornos de ansiedad podrían ser ataques de pánico, como bien nos dijeron. Como nos dice Mirelsa, o sea, es traumático, lo es. Todo lo que viene detrás, ¿verdad? Todo lo que está, el discurso detrás de una unidad intensiva. Vamos, ya la hospitalización de por sí, imagínense el cuidado intensivo y respirador. Totalmente de acuerdo. Como nos dice Yossi, ¿verdad? Una alternativa podrían ser ataques de pánico. Volvemos a lo mismo, hay que hacer una evaluación completa. ¿Algo más que nos quieran comentar? Está bien chévere, está bien dinámico, bien activo. Esto ha sido un board. Esto ha sido un board en todas las de la ley. Bueno, pues no siendo así, nos dicen por aquí algo. Nuestro cuerpo se compone de dos sistemas, sistema pasivo y el sistema nervioso, es el que siempre está atento. Lo más importante es tener buena alimentación, leer, caminar por la... Exacto, sí, claramente, como nos decía Osmarí, ¿verdad? Ese autocuidado que debemos tener, ¿verdad? Y buscar siempre ese cuidado, esa relajación, eso que podemos hacer para ayudarnos, darnos cariñito, como decía Osmarí. Así que definitivamente, muchas gracias por el comentario. Y de hecho, gracias a todos los que participaron en el análisis del caso. Si no hay comentarios o preguntas, los dejo entonces con Lian. Lian, ¿me permites poner rapidito las referencias para que las puedan tener ahora y puedan tomarle entonces una foto a la pantalla que la han pedido? Aprovechen ahí para tirarle una foto para que la tengan de antemano. Sí. Bien. Y también, por si acaso, va a estar disponible en Exacto. YouTube.
Y le vamos a enviar el enlace. Gracias, Lian y Miguel. Bien, pues gracias a todos y todas por conectarse. Este ha sido un tema bien importante, ¿verdad? Y que ustedes también lo habían solicitado en la sesión pasada y en los comentarios y eso lo habían solicitado. Le invitamos a que continúen conectándose con nosotros. Nos reunimos el último miércoles de cada mes, desde las 2 de la tarde, pero se pueden conectar ya unos minutos antes. Estamos con cafecito, con el sándwich, como decía Miguel, para hablar, ¿verdad? Un poco de manera informal antes de comenzar formalmente a las 2 de la tarde. Le compartimos en el chat el enlace para llenar la evaluación y otro enlace para que sometan su caso. Así que, ¿qué les parece si terminamos con un poco de musiquita, como comenzamos? Claro Y nos que sí. vemos en la tertulia. Pues la verdad que estuvo lo más chévere hoy y los invitamos a que se unan. 20 minutos, 25 minutos que estamos ahí hablando, compartiendo. Antes de empezar, la pasamos súper los que llegamos. Gracias a todos. Pregunto, ¿es el tercer miércoles de cada mes? El último. El último. Ah, pues perfecto. Gracias, nos vemos. Y riéguenlo. Que tengan buenas tardes. Con esta musiquita podemos hacer un ejercicio de visualización en la playa, en el río. Así que gracias por su participación. Que tengan buen día. Luego se les va a estar compartiendo la hoja de evaluación, se está enviando por aquí por el chat, también se les va a enviar un correo, ¿verdad? Dándole seguimiento, así que le agradecemos también su opinión y su evaluación, es importante para nosotros. Gracias a todos, bien bonitas las palabras que nos están poniendo. Muchas gracias. Nos vemos en un par de semanas, en 3.